viendo la reflexión bíblica. Y le voy a invitar a que busquen en sus Biblias, en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, daremos lectura y dice así. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Le invito a orar un momento. Señor, estamos delante de tu presencia para darte las gracias porque eres bueno en todo tiempo y nos das la oportunidad de poder aprender, Señor, de poder escuchar de tu escritura, Señor, y ser edificado mediante ella. Padre Celestial, tú conoces mi vida, conoces mi corazón, Señor. Te pido de que seas tú quien, Padre de la gloria, hable mediante esta exhortación para que mis hermanos puedan ser edificados, Señor, con la voz, Señor, con tu voz, Padre Celestial, para que puedan oírte, Señor, y puedan cambiar, Señor, pecados, Padre Celestial, para que puedan vivir aún más en santidad, para que podamos mejorar, Señor, para que podamos amarnos aún más, Señor. Sabemos que tu palabra es la que tiene el poder suficiente y la autoridad para hacer esos cambios en nuestros corazones. Señor, bendice a mis hermanos que están viendo esta grabación y también bendíceme a mí, Señor, que ahora voy a exhortar tu palabra. Gracias, Padre bendito, porque eres un Dios poderoso y nos da esta oportunidad, Señor. Tanto te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, más de alguna vez hemos escuchado dichos como divide y vencerás, la unión hace la fuerza, y que son dichos populares, pero que enfrascan una verdad que es bastante lógica. Y es que si nosotros empezamos a socavar los cimientos de una construcción, prontamente los muros podrían ceder y el techo podría caer. Si en el antiguo tiempo se dividía un ejército, eran capaces de dividir un ejército, se podía obtener la victoria. O si un imperio también se ve dividido en muchos fragmentos, tarde o temprano este imperio se iba a desmoronar. Cuando nosotros nos encontramos con este trozo de la palabra del Señor en la cual Pedro está exhortando a la unidad de la iglesia para el crecimiento en Cristo, esto es lo que se quiere evitar, la destrucción de la iglesia y el deterioro de parte de la iglesia, y que juntos en unidad podamos seguir creciendo. Eran tiempos difíciles para el tiempo en el cual Pedro escribe. La iglesia estaba sufriendo ya persecuciones, por lo tanto era fundamental de que cada uno de los hermanos, miembros de la iglesia, pudieran volver o buscar aún más la santidad por medio de la palabra del Señor, ser edificados mediante esta, permanecer unidos, principalmente por dos motivos: para que la iglesia se mantuviera a través del tiempo en pie y pudieran llevar a cabo el mandato entregado por nuestro Señor, que era predicar el Evangelio. Entonces, Pedro, previamente, antes del capítulo 2, habla y exhorta acerca de la santidad y también acerca del amor fraternal. Dice en el capítulo 1, versículo 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Entonces Pedro lo que quiere
en este momento es que nosotros quiere que la iglesia en aquel entonces pudiera amarse de manera que como Cristo nos había amado, ¿cierto? De que pudiera ser un amor real, un amor fraterno que permitiera la unidad dentro de la iglesia, pero para que esto ocurriera era necesario también por parte de cada uno de los miembros, y es lo que vamos a empezar a leer, lo que se nos menciona en el capítulo 2. Dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Pedro entiende, hermanos, de que el pecado es el que nos entorpece al momento de relacionarnos con nuestros hermanos. Es imposible que yo pueda decir que amo a mi hermano, y se nos ha dicho muchas veces en la Escritura, y se nos da a entender por medio de la misma ley, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, hermanos. Cuando nosotros somos capaces de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nosotros no somos engañadores con él, no somos hipócritas, no somos envidiosos. Por eso Pedro relata esta secuencia de pecaminosidades que generalmente se viven en medio de una congregación. La malicia que podía haber, el engaño entre hermanos, la hipocresía, la envidia y difamación. Y dice que en vez de eso deberíamos desear como niños recién nacidos la pureza que nos entrega la palabra del Señor. Esta vez, cuando se menciona la leche pura de la palabra, ¿cierto? La leche no se está interpretando como se interpreta en Corintios, como lo hace Pablo, hablando como un alimento fundamental para el crecimiento del cristiano, o un alimento primario para el crecimiento del cristiano, sino más bien lo que Pedro está enfatizando es en una leche pura, en la santidad que nos entrega por medio de la Escritura. Y es verdad, hermanos, porque solamente por medio de la palabra y solo a través de el estudio y acercarnos a las Escrituras, nosotros vamos a poder encontrar las herramientas, vamos a poder encontrar el consuelo para poder caminar en este evangelio de manera santa. Muchas veces queremos e intentamos dejar nuestro pecado de lado, hermanos, pero es por nuestros propios medios, sin tratar y sin intentar primeramente de estrechar nuestra relación con Dios y con las Escrituras. Es imposible que usted el día de mañana quiera y pueda decir: yo voy a dejar de ser envidioso, voy a dejar de ser mentiroso, de ser hipócrita, voy a dejar de engañar a mi hermano, quiero tratar de ser más puro. Y lo va a intentar, va a pasar 2, 3 días, pero va a fallar, porque lo que realmente debe hacer es desear la pureza de la palabra del Señor, lo que aquí está contenido, las enseñanzas, llenarse a tal punto de que en su mente solamente pueda estar la ley de nuestro Señor, pueda estar la que Él ha querido revelar a nuestras vidas, y toda malicia no tenga espacio en nuestro ser. Entonces Pedro dice: primero deberíamos despojarnos de toda maldad, deberíamos anhelar la leche, la santidad, la pureza que nos entrega la palabra del Señor. ¿Por qué dice? Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. En el versículo 4 dice: y viniendo a Él como una piedra viva, hermanos. Entonces, Pedro tiene claro que es necesario despojarse de la maldad, es necesario impregnarse de la santidad que nos entrega la palabra del Señor, a la cual nos induce la palabra del Señor. Pero posterior a eso es necesario venir a Él, dice, como una piedra viva, ¿cierto? ¿Quién es la piedra viva? Podemos nosotros entender por varios versículos, los cuales ya conocemos, ¿verdad? Y Pedro también se encarga de mencionarlo más adelante, que es Cristo, el Señor. La piedra que los edificadores desecharon, pero que vino a ser la piedra angular, que es la piedra viva, haciendo alusión específicamente a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros debemos despojarnos de nuestra maldad, debemos impregnarnos de la palabra del Señor, y aún en más debemos venir a Cristo, que es la piedra viva. Ahora, cuando se nos menciona aquí, la palabra no dice solamente ir una vez, no dice que sea una sola acción, sino que más bien nos dice viniendo como algo constante.
Por lo cual nosotros entendemos, hermanos, de que como cristianos es un acercamiento a Cristo mismo, es un acercamiento delante de las plantas de nuestro Señor, buscar más de Él constantemente. Viniendo a Él como piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Entonces dice Pedro, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. Y es que, hermanos, el templo del Señor, donde el Señor habita, es la iglesia. Somos nosotros, pero cuando estamos edificados sobre Cristo y unidos. Tenemos nuestra piedra angular que es Cristo, pero cada uno de nosotros, despojándonos de nuestra maldad, nos acercamos a Cristo nuestro Señor y edificamos un templo en el cual habita el Espíritu Santo. Eso es lo que está teniendo en mente Pedro. Y es lo mismo que se nos menciona también en Efesios. En Efesios capítulo 2, versículo 19, que dice así. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois ciudadanos de los santos y sois familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hermanos, nosotros somos análogos a un templo que va creciendo alrededor de Cristo y que ese templo es para nuestro Señor y en donde habita el Espíritu Santo, porque el versículo 22 dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces la iglesia, hermanos, para poder ser una iglesia en la cual albergue el Espíritu de Dios, donde Dios esté en su presencia, la presencia de Dios esté junto con ellos, es aquella iglesia que como piedras vivas, como personas ya resucitadas, hermanos, se acercan a Cristo, buscan más de Cristo, buscan más de su palabra, se despojan de su maldad y buscan la unidad. Era lo que Pedro le estaba diciendo. Ahora, hermanos, Pedro nos habla, ¿cierto?, de que además nosotros como piedras vivas, al ser edificados ya como la casa espiritual para un sacerdocio santo, el cual es nuestro rol, podemos hoy venir delante de nuestro Señor, ofrecer, ¿qué cosa? Sacrificios espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estos sacrificios espirituales, hermanos, nosotros los entendemos como lo que nos dice en Romanos capítulo 1, Pablo nos habla de aquellos sacrificios, ¿no es cierto? Nos dice, por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, lo que, ya tomando cada una de estas piezas que hemos mencionado, lo que Pedro nos está dando a entender, y lo que Pedro le estaba dando a entender a la iglesia, es que esta es la manera correcta en la cual nosotros diariamente como iglesia deberíamos ir. Cada uno de nosotros debe preocuparse, hermanos, de despojarse de su maldad. El crecimiento de la iglesia, hermanos, está regulado también y es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora, este crecimiento no es un crecimiento ni económico, no es un crecimiento estructural, no es un crecimiento que pueda satisfacer nuestro ego, sino que es un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario para poder llevar a cabo lo que leemos ya en el último, lo que podemos leer en el penúltimo versículo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido en posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es con un propósito, hermanos. El propósito de todo esto no es para que nosotros crezcamos en nuestro ego, para que seamos reconocidos como una congregación en la cual hay mucho conocimiento, hay mucha sabiduría. No es con fines de vanagloria, sino que, hermanos, es teniendo en mente de que apuntamos a predicar la palabra del Señor a aquellos que no la conocen. Ese es nuestro ministerio como iglesia, a llevar la palabra del Señor a cada uno de aquellos inconversos, a entregar las buenas nuevas. Pero para eso es necesario que cada uno de nosotros, como dice Pedro, nos despojemos de nuestra maldad.
nos despojemos de nuestro pecado. ¿Cómo? Mediante la pureza de la palabra del Señor. Posterior a esto, vayamos constantemente delante de las plantas de Cristo, mediante su imagen, mediante su amor, mediante lo que Él nos ha enseñado. Y junto con esto, seamos cada uno de nosotros edificados. Cada uno de sus hermanos es una parte del templo que se edifica, en el cual mora nuestro Señor, en el cual mora el Espíritu de Dios. Eso es lo que tiene en mente Pedro y era lo que también tenía en mente Pablo. Ahí es donde nosotros somos edificados. Y eso no es algo independiente, no es solamente Cristo y nosotros como una roca, sino que nosotros como pequeñas rocas nos vamos formando alrededor de Cristo, que es la piedra angular, y damos la construcción final. Pero para esto es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, por medio de lo que hemos entendido por la palabra del Señor, podamos ir en arrepentimiento, podamos esforzarnos aún más. No menosprecie la situación en la que usted está. La iglesia del Señor no es un club social, la iglesia del Señor no es un pasatiempo de un fin de semana o de un día a la semana. Hermanos, aquí en el Evangelio hay almas que están en juego, hermanos, y es necesario que nosotros podamos llevar a cabo nuestro ministerio, que es predicar la palabra del Señor. Es curioso, quizás nosotros podríamos pensar de que Pedro en esta situación estaría dando tips donde ocultarse a la iglesia, estaría dando consejos como para evadir quizás a los soldados o tratar de entregar aún más palabras de aliento, pero hermanos, es tan importante el predicar el Evangelio del Señor, es una comisión tan trascendental que aún en tiempos de persecución la iglesia debe reunirse para seguir predicando el Evangelio. Debe estar en unidad, en amor, pero no solamente para que nos llevemos bien entre nosotros, sino que para que podamos predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, entonces, al darnos cuenta de lo que Pedro aconseja a la iglesia, no tenemos nada más que hacer que tomar esta palabra y llevarla a nuestros corazones. Hermanos, si usted busca más de la santidad del Señor, si busca más del amor de Cristo, de perfeccionarse en Él, hermanos, esto va a ser para bendición de su iglesia. Es imposible que como iglesia crezcamos o que espiritualmente hablando crezcamos si cada uno de nosotros, las pequeñas piedras de esta construcción, estamos estancados. Por eso, hermanos, es necesario de que tomemos conciencia, y más que conciencia, de que escuchemos la palabra del Señor y hagamos cambios en nuestras vidas. Confío plenamente en que tal y como esta palabra ha hablado a mi corazón, va a hablar también en el suyo. No es necesario, hermanos, que usted se conmueva, no es necesario que pase un momento épico y un evento único, sino que la palabra del Señor es suficiente para que usted entienda que debe hacer cambios en su vida, que debe amar a su hermano, que no le debe juzgar, porque como la misma palabra del Señor nos dice en Santiago, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para poder juzgar a nuestro hermano? Solamente nos centremos en el amor, en el perdón, en la misericordia, en ayudar a aquel que está débil, en orar por el que está necesitado, en poder reunirnos en torno a Cristo, teniendo en mente su amor, su imagen, su figura, y poder crecer como la iglesia santa que va a ser algún día arrebatada para estar junto con su esposo. Hermanos, esta ha sido la reflexión del día de hoy. Es importante de que nosotros diariamente nos analicemos y podamos ver nuestras vidas a la luz de las Escrituras y realizar cambios al respecto. Que el Señor les bendiga.